pasado, Nemesis, ayer y hoy. Cuando se escucha que hoy se inicia el ciclo lectivo e inmediatamente se dice pero hay un paro, está mal utilizado el concepto de la explicación castiza, porque en realidad no se inician las clases salvo en 7 distritos donde ya se arregló lo que van a cobrar los docentes, 5 de los cuales están manejados por el peronismo y le dieron los aumentos que pidieron los docentes, pero la mayoría está englobado en una situación que nace de una determinación de tirar una ley nacional, que es la ley de la paritaria, y modificarla por un decreto. Y cuando en un país la educación deja de ser nacional, la seguridad deja de ser nacional, uno debe preocuparse, porque quiere decir que al devolverle a las provincias la potestad de que cada quien se arregle como pueda, aquellas provincias no pobres, porque Argentina casi no tiene provincias pobres, lo que tiene son provincias desarrolladas o no desarrolladas, o empobrecidas por las malas administraciones, aquellas provincias que no han alcanzado el objetivo económico, en teoría, ofrecerán una menor calidad educativa. Bueno, si analizamos de esta manera, quien no está en condiciones económicas de funcionar de acuerdo a la educación es la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia de Buenos Aires, por esa famosa ley de coparticipación que modificara Alfonsín cuando se enteró que Cafiero iba a ganar las elecciones y que nunca modificó el peronismo, hace que Buenos Aires, que produce la mayoría del PBI, tenga que estar auxiliada por la nación porque está en permanente déficit entre lo que recauda y lo que gasta. Pero además, ahora que aparecieron 40.000 millones nuevos, después que se aprobó ese bochorno del atraco a los jubilados, resulta que otra vez va a haber déficit en la provincia de Buenos Aires por el plan de obras. Está bien que se hagan obras, claro, son necesarias, por supuesto, pero ¿no se podía guardar un pedacito más para la educación? ¿Un poquito más? No. Y entonces aquí encontramos que el gobierno de la provincia, o el gobierno nacional, o si ustedes quieren, los gobiernos provinciales, pueden tener una queja fundamentada sobre la calidad educativa, los docentes pueden tener una queja fundamentada sobre lo mal que la pasan porque las escuelas están en mal estado, porque no tienen la atención edilicia y porque se ha transformado la escuela en un comedor para los chicos que menos tienen. Pero lo que yo no escucho que digan los periodistas, lo que no escucho que digamos todos, lo que veo que no aparecen los sociólogos opinando, es que en un país donde hay crisis de valores y de interpretación sobre las reglas y las leyes de educación, es un país que se embrutece. A la vez que se empobrece, se embrutece. Y dentro de esta situación se van provocando otras paralelas, porque la pobreza y la desnutrición infantil hacen que el desarrollo del argentino naciendo ya no sea igual al de hace 50 años, y entonces uno retrograda en el análisis líneas para meterse atrás y ver, bueno, ¿qué se pensaba antes acerca de lo que sería la Argentina del año 2000? Es decir, terminado el siglo XX. Y en ese aspecto, uno se tiene que ubicar en que la Argentina está despoblada, al decir de aquel tiempo, y por supuesto también de ahora, y que necesitaba entonces población con urgencia. Un país enorme, con un coeficiente de población menor, no tiene futuro. Es decir, pocos para atender una gran extensión corre un serio riesgo de ser invadidos por los que son muchos y no tienen nada. Y el otro arma para defenderse es la defensa. Entonces, si no tenemos habitantes, si no tenemos defensa,
la Argentina, post-2000, puede ser invadida. ¿Y quién pudo haber imaginado una cosa como esta? ¿Quién pudo haber pensado un país para el siglo XXI, si no el mejor y el mayor estadista, por no decir el único, porque hasta da vergüenza decir que tuvimos tan pocos estadistas, que fue Perón? Y Perón entonces, ya en el último periodo, hablaba de la necesidad de poblar, hablaba de la necesidad de organizar corrientes migratorias para que la Argentina ocupe físicamente su extenso territorio. Y también el mismo Perón dijo que el pueblo ya no soportaría otro golpe de Estado, porque si se produjera otro golpe de Estado sería definitivamente devastador y después solamente se votaría para conformar los deseos de los imperialismos. Mire, y acertó en las dos cosas. Pero además de tener un país despoblado, tenemos una población, en lo que hace a densidad poblacional por kilómetro, totalmente desproporcionada. La ciudad de Buenos Aires, que tiene una enorme cantidad de gente viviendo y que tiene el tercer presupuesto del país, y que me disculpen los porteños, bueno, de hecho nací en la capital, soy porteño, no produce nada, porque las fábricas se fueron, las empresas que antes estaban en el ejido de la ciudad se trasladaron a la provincia y a otros lugares, y entonces si uno lo analiza fríamente produce gastos. La provincia de Buenos Aires, la que produce el mayor PBI, no tiene la coparticipación que le corresponde. Y entonces, estas cosas se corrigen cuando un pueblo es educado, preparado, informado, y ya no un sociólogo, sino los planificadores del siglo XXI, salidos de la escuela pública, privada, o la universidad, donde fuese, pueden darle a los coterráneos del tiempo que viene de la Argentina. Pero no, vamos a tener más brutos, por más deficiencia en la educación, por culpa de los gobiernos y de los profesionales, de los sindicatos y de los padres, en definitiva de todos nosotros, de la sociedad argentina, que no terminamos de darnos cuenta que el estado de excelencia de la educación nacional hace rato que está en crisis, pero además es muy simple. Hay que ir a los presupuestos nacionales para darse cuenta lo poco que se le da a la educación en todos lados. Por lo tanto, si no tenemos un pueblo bien alimentado y un pueblo educado, es decir, o poco educado, somos mucho más fáciles de invadir, de dominar y de engañar. Y en esta crisis humana, total y absolutamente planificada en la Argentina, se viene organizando desde hace mucho tiempo a los efectos de que un país tan rico sea ocupado por aquellos que saben hacer valer las riquezas naturales y transformarlas en poderosas empresas y negocios con pueblos esclavos. Y durante mucho tiempo, la fuente de financiación, la búsqueda de soluciones para la política, ocurría tocando timbres de empresarios. Mire, financieme porque si yo llego después le entrego a la pública, yo hago esto, yo hago el otro. Hasta que un día se dieron cuenta los empresarios que ya no precisaban más a los políticos, que era el tiempo de la seocracia, que era el tiempo y el turno de quedarse ellos de los dos lados del mostrador, de los que compran y de los que venden. Y entonces comienza este nuevo desguace de la Argentina, similar al preperonismo, con el agregado de la explotación minera, agrícola, ganadera, minera, sin desarrollo industrial, sin ningún otro desarrollo. Fíjense ustedes que el presidente apuesta en su discurso al turismo, cosa que yo coincido, pero una cosa es el turismo como industria en España, donde tiene los países a media hora de frontera, y otra cosa es imaginar o suponer que el turismo de la Argentina
a las latitudes y longitudes del resto del mundo que estamos, puede resolver los problemas económicos. ¿Puede ser un gran ingreso? Sí, seguramente que sí. Pero es servicios, no es un hecho industrial. De forma que la sensación que uno tiene en este turno de la política, con la seocracia en el gobierno, es que la seocracia se encarga de los temas más sensibles. Y entonces, en los lugares de la definición de las cosas, aparecen personajes del mundo de los privados. Y así, lentamente, sin que se dé cuenta la mayoría de la sociedad, colocando a las personas en los lugares claves, se va reestructurando a un país mal alimentado, en el país de la comida, mal educado, en el país de la excelencia educacional de años atrás, para conseguir un país de esclavos y de mano de obra barata. Es decir, en definitiva, un país para pocos, donde el 20% viva bien y el 80% esté mendigando y peleándose entre sí para conseguir la migaja de un salario que pagarán de acuerdo a lo que ellos quieran. Por eso quieren ir por la última valla de contención, la destrucción del sistema sindical argentino.